Estamos leyendo el libro de En pos de la santidad de Jerry Bridges. No son los que profesan conocer a Cristo los que entrarán al cielo, sino aquellos cuya vida es santa. Ni siquiera aquellos que hacen grandes obras para Cristo entrarán al cielo, a menos que cumplan la voluntad de Dios. Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso dice Mateo 7, del 21 al 23. El capítulo 4 se titula La santidad de Cristo, y el pasaje base para este capítulo es 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Antes de seguir hablando sobre la santidad de nosotros mismos, conviene que consideremos la santidad de Cristo. Esto lo necesitamos primeramente a fin de que estemos firmemente afincados en la seguridad que tenemos en Cristo. Al ir estudiando más plenamente lo que significa el ser santos, porque yo soy santo, podemos ver más claramente nuestra propia pecaminosidad. Veremos la maldad y el carácter engañoso de nuestro corazón y en qué medida erramos el blanco de la perfecta santidad de Dios. Cuando así ocurre, el creyente verdadero procura en su corazón huir en busca de refugio en Cristo. Por ello es importante que comprendamos lo que es la justicia de Cristo y el hecho de que su justicia no es acreditada a nosotros. En numerosas ocasiones las escrituras testifican de que Jesús, durante los años que estuvo en la tierra, vivió una vida perfecta, santa. Se afirma que fue sin pecado. Eso dice Hebreos 4:15. Hebreos 4:15 dice que el Señor Jesús fue sin pecado. Fue tentado, claro, en el desierto. Satanás le dijo: convierte esas piedras en pan. Si eres el Hijo de Dios, entonces lánzate del pináculo del templo y van a venir una cantidad de ángeles. Dios no va a permitir que su piedra valen piedra y lo van a rescatar. Si me adora, yo le entrego todos estos reinos. Él fue tentado, pero dice Hebreos, y la Biblia lo confirma, él fue sin pecado, no cayó en ninguna de esas tentaciones, no accedió, no sucumbió a la tentación, no hizo pecado. Eso dice 1 Pedro 5:22. Y que no conoció pecado. No conoció el pecado, lo dice 2 Corintios 5:21. El apóstol Juan afirma que no hay pecado en él, en 1 Juan 3:5. El Antiguo Testamento lo describe proféticamente como el justo, en Isaías 53:11. Y como el que ha amado la justicia y aborrecido la maldad. Salmo 45:7. Ay, pero yo sí quiero hacer aquí como un paréntesis y leerles ese salmo. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces yo quiero decirte, obrar bien no es en vano, nunca. Nunca, y podemos quedar mal con la gente, nos pueden criticar, nos pueden ver como bichos raros, sí, nos pueden ver así. Pero quiero decirte esta mañana, cuando nosotros obramos para el Señor, procuramos vivir para el Señor te exalta. No tienes tú mismo que exaltarte: es que yo soy muy santa, es que yo no hago eso porque yo soy muy santa. No, el mismo Señor te pone en lugares de honores. Mira lo que dice: te ungió con óleo de alegría más que a tus compañeros. Su gracia está sobre ti. Entonces me fascina ese pasaje. Estas declaraciones tomadas de 6 escritores distintos, pero ese salmo específicamente 45, el Señor me lo regaló ese día en una situación específica, ¿cierto? Pero ese salmo se refiere al Señor Jesús, era un salmo profético. Y entonces estaba diciendo que él aborrecía la injusticia, la maldad y amaba la justicia. Estas declaraciones tomadas de 6 escritores distintos de las escrituras demuestran que el carácter impecable de Jesucristo constituye parte de la doctrina universal de la Biblia. Es decir, que está por toda la Biblia. Tú y yo, desde Génesis hasta Apocalipsis, si leemos toda la Biblia, vamos a ver cómo en toda parte se muestra el carácter perfecto de santidad de nuestro Señor Jesús. Más convincente todavía, empero, es el testimonio que de sí mismo nos ofrece el propio Jesús. Miren, esto me encantó cuando lo leí. En una ocasión, miró directamente a los fariseos y les preguntó: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado?
Es decir, quién de ustedes puede decir que yo cometí pecado? ¿Quién me ha visto cometer un pecado? ¿Quién me ha escuchado pecar? ¿Quién ha sido testigo? Eso es muy teso, muchachas. Yo recuerdo que hace muchos años mi mamá se ponía como en un paredón y ella se hacía en un extremo de un mueble y nos sentaba a nosotros, a mi papá y a mi hermana y a mí. En ese tiempo mi hermana menor no estaba. Y ella nos decía, dígame en qué he fallado, dígame, porque yo quiero ser mejor. Y lo hacía, frecuentemente lo hacía. Entonces nosotros le decíamos, mamá, esto usted me alega mucho. Y mi mamá no, es muy teso, o sea, tener esa valentía de decirle a la gente, ven, dime en qué estoy fallando. Al esposo, a las hijas, eso es muy teso. El Señor Jesús le dice a sus enemigos, él no los odiaba para nada, por ellos mismos murió, pero a los que lo odiaban a él les dice, venga, listo, ustedes me hablan mal de mí, me blasfeman, pero díganme, ¿quién de ustedes puede redarguirme de pecado? ¿Quién de ustedes puede decir, es que él hizo esto? Es que él pecó en esto, es que yo lo escuché, es que yo lo vi. Él mismo le dice a sus adversarios. En Juan 8:46 encontramos eso. Como lo ha observado alguien, lo importante y significativo no es el hecho de que no pudieran contestarle. O sea, el hecho no era, uy, tan teso que esa gente no pudo contestarle. El hecho es que él se atreviera a hacerles la pregunta. Eso es lo más teso. Eso es lo más teso. Porque si tú y yo les decimos, por ejemplo, si trabajamos en una empresa, o si con la familia, o si con los amigos, ¿qué tal? O con nuestros enemigos, si nosotros le dijéramos, venga, ¿en qué le he fallado yo? ¿Qué he hecho yo mal? Ay, no, yo no quisiera preguntar. De más que me sacan una lista, ¿cierto? No, usted cuando no me gritó muy horrible y me ofendió. De más que nos sacan una lista. El Señor Jesús no tenía ellos no tenían argumento alguno para decirle algo al Señor, algo malo que le hubiera hecho. Allí vemos a Jesús enfrentando directamente a quienes lo odiaban a muerte. Acababa de decirles que ellos pertenecían a su padre el diablo y que querían llevar a cabo los deseos del diablo. No cabe duda alguna que si había personas que tenían razón de querer señalarle alguna falla en su carácter o algún descuido de su parte, serían ellos, ¿sí o no? Los enemigos. Esos son los que nos ven todo, los que se enteran de todo, los que se dan cuenta, los que nos llevan, nos escanean. Entonces esos fariseos eran los que le podían decir al Señor Jesús, sí, sí, mire, usted hizo esto. Más todavía Jesús hizo la pregunta en presencia de sus propios discípulos, los que vivían con él en forma continua y tenían amplias oportunidades para descubrir cualquier falta de consecuencia en su proceder. Entonces, no solo los enemigos que buscaban la caída y ¿qué podemos culparlo? ¿Qué podemos decir que le hace mal? Sino también los que vivían con él. A veces los de nuestra casa. ¿Qué tal si le preguntáramos a los de nuestra casa? ¿Tú cómo me ves? ¿Yo en qué he fallado? Y miren, yo creo que también es sano, es sano. De pronto, yo no sé si yo sería tan valiente como mi mamá de poner a todo el mundo al frente de mí que me diga, y no sé, creo que eso requiere mucha agilidad e inteligencia emocional, muchachos. Pero sí sería bueno individual. Nos duele menos, pero sí es bueno a tu pareja, a tu cónyuge. Ven, amor, dime en qué estoy fallando. Dime, mi esposo generalmente me pide perdón. Me dice, yo no sé si fue si la embarré por alguna cosa, pero te pido perdón si algo hice, dije, de pronto no me he dado cuenta, alguna ofensa. Eso es de valientes, eso es de valientes. Preguntarle a la persona, a tus hijos, por individual, ven, eh, cómo me he comportado, te he fallado, qué crees que debo cambiar. Hay cosas pues que el hijo dice, es que usted no me da permiso de quedarme hasta las 3 de la mañana, mamá. Pues ahí sí, cierto. Son cosas que no vamos a negociar, pero cuando el hijo te dice, tú no me escuchas a veces, yo me siento intimidado por ti, o yo no confío en ti, todas esas cosas nos van a servir. Al Señor Jesús no había quien le pudiera decir, redarguirle de algo, decirle algo malo, pero a nosotros sí. Y esto es importante. Eso que hizo el Señor es importante, que nosotros podamos preguntárselo a los nuestros. Además, ese, esa retroalimentación nos va a ayudar a ser mejores para el Señor y a ser mejores para los nuestros. Y sin embargo, Jesús se atrevió a hacer la pregunta porque sabía que no tenían respuesta. Era sin pecado, ni los enemigos, ni los que vivían con él continuamente. Pero la santidad de Jesús era más que la ausencia de pecado simplemente. Formaba parte de su perfecta conformación a la voluntad de su Padre. Era más que
la habilidad de no cometer algún pecado, la capacidad de no cometer algún pecado, era su relación con su Padre, era su íntima relación con el Padre, lo que hacía que él estuviera siempre lejos del pecado, aborreciera la maldad. Jesús dijo que había bajado del cielo, no para hacer mi voluntad. Él no dijo, yo vine del cielo para hacer mi voluntad, es que yo quiero es morir por ustedes, sino la voluntad del que me envió. Eso dice Juan 6:38. Es decir, él dijo, él no dijo, yo vengo aquí a morir por ustedes, que es que eso es lo que yo quiero, es la única forma que yo los salve a ustedes. No, él dijo, yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. En otra oportunidad dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió, ¿cierto? Del Padre, lo dice Juan 4:34. Quizá el testimonio más sublime de su positiva santidad fuese el siguiente, yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Hermoso. Juan 8:29. Él era Dios. Recuerden que nosotros tenemos un Dios trino, es el único Dios que existe. Es un Dios trino. Eso el Espíritu Santo te lo va a ir revelando. Igual yo, mira, yo llevo 9 años con mi Señor, mi esposo también, mi mamá lleva muchos más años, y todavía no entendemos a la perfección la Trinidad. Esto es un misterio. Yo solo sé que tengo un Dios, no son 3 dioses, es un Dios. Son 3 personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son 3 personas en una. Y cada uno tiene una forma de acercarse a nosotros, ¿cierto? El Señor Jesús se acercó a través de la muerte, el Padre se acercó a través de dar a su Hijo por nosotros, el Espíritu Santo habita en nosotros para podernos acercar al Padre. Entonces el Señor Jesús dice, yo hago siempre, él mismo era Dios, pero él decía, para mí la prioridad es hacer lo que mi Padre manda, lo que el Padre dice. Y eso lo dice Juan 8:29. Una declaración tan positiva tiene que incluir no solamente sus actos, sino también sus actitudes y sus motivaciones. Para nosotros es posible cumplir una acción buena por motivos malos, ¿sí o no? Sí. Yo puedo ir donde mi enemigo que tiene mucha necesidad económica y llevarle un mercadería para que vea cómo es que a uno, para que se sienta humillado, para que se sienta mal, que vea, yo le traje esta comida, ¿cierto? Yo puedo hacer, el llevarle al mercado es algo bueno, pero mi motivación no es buena. ¿Qué pasa? Resulta que a veces nosotros hacemos cosas buenas, pero las motivaciones son incorrectas, las motivaciones son malas. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, porque miren, el Señor Jesús no hacía, miren, incluso él a veces atendía a pecadores, él iba a la casa de pecadores, él se juntaba con pecadores, se juntaba con hombres que cobraban impuestos al pueblo, a su mismo pueblo, prostitutas, y el Señor no lo hacía como, ay, para que vean que yo soy diferente, que es que vea, yo sí soy muy santo porque acepto a todo el mundo, o no sé, con una motivación mala hacia sus enemigos, no, para darles una lección. Mira que yo soy tan cercano al que peca como al que cree que no peca. El Señor hacía las cosas correctas con la motivación correcta, pero a nosotros nos falla a veces eso. Una cosa muy buena puede tener una motivación muy mala y tenemos que examinarnos. La santidad es algo más que la realización de actos. Los motivos tienen que ser santos, es decir, tienen que surgir de un deseo de hacer algo simplemente porque es la voluntad de Dios. De ahí debe surgir nuestro deseo. Por ejemplo, con mi hijastra, con Sofía, ella me dice, es que si no hago esto, mi papá me pega. No pienses en eso. Piensa en que eso le agrada a Dios. Si tú no haces eso, se pone triste el corazón de Dios, más que satanizarla. Si usted no hace eso, Dios le da mucha tristeza, le manda para el infierno, se va a ir para el infierno. No hay necesidad de satanizar las cosas, de mandar a todo el mundo para el infierno. Más allá del infierno, yo un día les dije, a mí el infierno no me acercó a Dios, muchachas. Y yo sabía que hay un gusano, que hay una cantidad de cosas. A mí eso no me acercó a Dios, a mí me acercó el amor. Verlo amarme cada día, verlo teniendo de mí misericordia, eso fue lo que me enamoró de mi Señor. Entonces es como con qué motivación lo hacemos, para librarme del castigo al infierno eterno, para librarme de una vergüenza o que me critiquen, o lo hago para mi Señor. Todo lo que hagamos, dice la Biblia, hacedlo como para el Señor. La motivación es que Él se sienta orgulloso de mí. La motivación es que Él me mire y diga, me fascina lo que hace. Estoy feliz con ella. Es que chicané nosotros como chicaneo de Job. Así, muchachas, así. Esa es la motivación correcta. Cuando queremos hacer lo que el Señor quiere que hagamos, cuando lo queremos hacer para el Señor, todo lo que hagamos.
Es muy fácil atender un hombre, no sé, un esposo bien desabrido. No, pero cuando lo hacemos para el Señor. Esa es la motivación correcta. Esa es la motivación correcta. Nuestros pensamientos tienen que ser santos porque le son conocidos a Dios. ¿Sí ven? Después de que yo llegue con muy buena obra, hago muy buena obra. La intención es mala. ¿Quién la vio? El Señor. La gente puede ver, ay, mira, tan generosa. ¡Ay! No, es que eso es, qué berraquera de persona. Pero el Señor está escuchando mis pensamientos. Él ve mis motivaciones. Sabe por qué lo hago o por qué lo dejo de hacer. Incluso antes de que se formen en nuestra mente, el Señor ya conoce nuestros pensamientos. Jesucristo cumplió cabalmente estos requisitos y lo hizo por nosotros, por obediencia al Padre y por amor a nosotros. Nació en este mundo sujeto a la ley de Dios, a fin de que pudiese cumplirla por nosotros y para nuestro beneficio. Eso dice Gálatas 4, 4 al 5. Cuando contemplamos bien, seriamente la santidad de Dios, la reacción natural es la de exclamar juntamente con Isaías, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Eso dice Isaías 6:5. Un análisis serio de la santidad de Dios, de su propia perfección moral y de su infinito aborrecimiento del pecado, nos hará ver con gran desaliento, como en el caso de Isaías, nuestra propia falta de santidad. Su pureza moral sirve para magnificar nuestra impureza. Ay, no, eso me encanta. Eso me encanta, miren. Cuando nosotros entendemos que tenemos un Dios tan santo, no tratamos de justificar nuestro pecado ni minimizarlo. Ay, pero yo no era tan mala tampoco. Solo pues una mentirita de vez en cuando. Pero yo no robaba, yo no mataba, yo no defraudaba a nadie. Cuando nosotros no entendemos la santidad de nuestro Señor, nuestro pecado se ve, muchachos, como hormiga. No, no, peor que hormiga. O sea, nuestro pecado no es nada, nada, es que yo no hice nada. Y creemos, nos sentimos merecedores del cielo, porque no dimensionamos nuestro pecado. ¿Saben cómo lo dimensionamos? Frente al pecado del resto del mundo. Así, así, como que ponemos en paralelo, mire mi pecadito. Y mire el pecado de esta gente, violadores, asesinos, ¿cierto? Pero cuando nosotros ponemos al Señor y nos ponemos a nosotros, ay, definitivamente lo necesito. Yo definitivamente necesito a mi Señor porque yo soy muy pecadora. Yo lo necesito porque Él es el único que me santifica. Él es el único que me hace entender y dimensionar que lo necesito a Él, que lo necesito en mi vida para poder hablar palabras buenas que ayuden a otros, que edifiquen, no palabras que dañen, que destruyan. Yo lo necesito a Él porque mis actitudes tienen que reflejarlo.